Voy a esperar que tengan todos abiertos su Biblia y vamos a comenzar. Dice la palabra: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta de tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada, a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vamos a orar. Padre, al igual que el salmista, hoy en esta tarde, Señor, pedimos que hagas resplandecer tu rostro. Restáuranos. Conviértenos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la exposición de ella, Señor, porque tu palabra es viva. Y tenemos necesidad, Señor, de ti. Te ruego, Padre, hoy en esta tarde, que tú seas el que nos enseñe. Que tú seas, Padre, quien nos haga vivir, nos des vida. Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, porque me ayudes. Te necesito. Habla tú, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este salmo tiene muchísimo, de dónde cortar. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Con todos los salmos. Pero es así. La verdad es de que tiene muchísimas cosas que nos pueden servir a nuestra vida. Y lo principal es el estribillo que se repite en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y hoy precisamente he titulado este sermón que se llama La restauración es posible debido al Hijo del Hombre. Es un salmo que habla tan fuerte de Cristo, pero es precisamente por Cristo que puede hacer la restauración, la conversión. Hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar del arrepentimiento. Pero déjeme decirle algo con lo que voy a empezar. A.W. Tozer decía esto: una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo. Escuche, pero si las personas no están cambiando, si las personas no están siendo convertidas, es un show del domingo. Es un club social. Estamos aquí porque necesitamos ser cambiados, necesitamos ser restaurados, necesitamos a Dios. Este no es un club social.
Esto no es simplemente venir y platicar, no es simplemente tampoco cantar, es parte de la adoración, pero es importante entender que los domingos cuando venimos nos exponemos a la palabra de Dios para ser cambiados por Él. Estamos hartos de nuestros propios caminos y venimos precisamente a que el Señor nos restaure, nos convierta. Este es un salmo de Asaf y su lenguaje literario es precisamente un salmo de dolor, de urgencia, es un salmo lleno de lamento, es un salmo que habla del cautiverio de las 10 tribus del norte, Efraín, cuando Asiria las llevó cautivas, y que hoy todavía, miles de años después, todavía están en cautiverio, a causa del pecado. Es un intenso clamor, es un poema de un intenso clamor, con un sentido de urgencia. Pero también es un salmo que está lleno de fe en Dios y de arrepentimiento, que son las dos cosas que hablan de la conversión. Cuando hablamos de conversión, estas dos cosas van incluidas, fe y arrepentimiento. Nunca va una sin la otra, son las hermanitas gemelas, arrepentimiento y fe. Ahora, una buena pregunta para empezar esta exposición de la palabra es: ¿lloras por tu pecado o lloras por las consecuencias del pecado? Esa es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Cuando lloramos, ¿lloramos por nuestro pecado o por las consecuencias del pecado, por el castigo? La estructura de este salmo es el siguiente. Lo he dividido en dos partes. El Señor como pastor, versículos 1 al 7. En tres partes, perdón. El Señor como pastor, versículos 1 al 7. Número 2, el Señor como labrador, como viñero, versículos 8 al 19. Y número 3, Cristo es el Hijo del Hombre. Versículo 17. Muy bien, vamos a empezar con el versículo 1 y con el punto número 1 acerca de Dios como pastor. Dice los primeros dos versículos: oh pastor de Israel, escucha. ¿Se acuerdan cómo comienza el Salmo 78? Escucha, pueblo mío, mi ley. Salmo 78 comienza: escucha, pueblo mío, mi ley. Y ahora está Asaf diciéndole a Dios: pastor de Israel, escucha. El que oye a Dios, Dios lo oye. El que escucha a Dios, Dios lo escucha. Y Asaf comienza este salmo diciendo: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Lo que está diciendo estos tres versículos primeramente es: escucha, Señor, tú eres el pastor, nosotros somos las ovejas. Que estás entre los querubines, resplandece. El salmista evoca una acción cuando había pasado, cuando Dios los había sacado de Egipto y el Señor iba en el arca. ¿Se acuerdan del arca? Que estaban los querubines y decía: el Señor está en esa arca, la presencia de Dios está en esa arca. Y evoca este pasaje de la antigüedad para decir: tú eres el pastor de las ovejas, tú eres el que estás sentado, tú eres el que tienes autoridad, tú eres el que tienes el poder, tú eres el que nos guía, tú eres aquel que nos va llevando. Nosotros somos ovejas. Resplandece, despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín.
Asaf está viendo la destrucción de las 10 tribus cuando Asiria las llevó y las dispersó por las naciones. Y lo que está diciendo Asaf es: Señor, despierta, ve la cautividad de Efraín, ve la cautividad de José, a causa del pecado ellas han sido esclavizadas. Despierta. Y ven a salvarnos. Ven a salvarnos. El salmista clama por salvación. Es cierto que la interpretación primaria está hablando de salvación en ese entonces precisamente de la invasión. Pero en su sentido más amplio, en la historia de la redención, esto tiene que ver precisamente con la salvación espiritual de nosotros. Ahora, es de llamar la atención que comienza esto diciendo: oh pastor de Israel. Tú que pastoreas como ovejas, tú que nos pastoreas a nosotros como ovejas. Y quiero concentrarme primeramente en la imagen del pastor y en las ovejas. ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son las ovejas? Bien, el pastor es Cristo. Jesús dijo en Juan 10, yo soy, refiriéndose precisamente a Éxodo, cuando decía, yo soy el que soy, el buen. Ninguno es bueno sino Dios. Yo soy el buen pastor. Lo que está diciendo Jesús en estas 3 palabras es: yo soy Dios. Yo soy el buen pastor. Yo soy quien cuido. Yo soy quien alimento. Yo soy quien protege. Yo soy quien dirijo. Él es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Ahora, las ovejas somos nosotros. Las ovejas son precisamente los cristianos. Ellos son las ovejas. Pero quiero que pensemos un momento en las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Pensemos, ¿cómo son las ovejas? En primer lugar, las ovejas no tienen mecanismo de defensa. No son animales que tengan garras. No son animales que sean imponentes. No son animales que tengan su berrido que asuste. Más bien, su berrido es como causa de lástima. Son indefensas. Tienen que depender de su pastor para sobrevivir. Las ovejas tienen que depender de su pastor para sobrevivir, porque ellas mismas no pueden sobrevivir. Ellas, un león perdido en la selva o en cualquier otro estado, puede sobrevivir, debido a su fiereza, debido a las características que tiene, a su fuerza, a sus garras, a sus colmillos. Una oveja no tienen poder en sí mismo. Depende de su pastor para sobrevivir. Pero también es una cosa muy importante. Una oveja que se pierde, que se aleja del camino, no tiene poder en sí misma para regresar al camino, a menos que el pastor la busque y la encuentre. La oveja se puede perder, la oveja se pierde, se aleja del buen pastor, pero esa oveja por sí misma no puede volver al redil. Tiene que ir a buscarla el pastor. Por eso es que dice la palabra, el Hijo del Hombre vino a buscar y hallar, ¿qué? Lo que se había perdido. Aplicándolo a nosotros, hermanos, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cuando tú y yo estábamos alejados de Él, en nuestro pecado, abandonamos el redil, abandonamos al buen pastor, por nosotros mismos no podemos regresar a Él, a menos que Él te busque. Y lo que está implícitamente en esto es soberanía de Dios. Por eso es que el salmista dice en el versículo 3, oh Dios, restáuranos, ven a salvarnos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. No dice, ¿qué tengo que hacer para regresar al redil? No dice, voy a ser salvo.
Yo voy a buscar la salvación. Lo único que queda a una oveja es clamar por salvación. Cuando está perdida, es clamar por salvación. Oh Dios, sálvame. Tú que vas sentado entre los querubines, tú que tienes el poder, que tienes el señorío, que tienes la dirección, tú, sálvame. Estoy perdido. Me he perdido, me he alejado, estoy en pecado. Sálvame, restáurame. Sálvame, oh Dios. Regresar al rebaño solo es posible si el buen pastor nos busca y nos rescata. Otra de las características que tienen las ovejas es que no tienen sentido de dirección, se pierden, se alejan muy fácilmente, tienden a descarriarse. Es lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros, ¿qué? ¿Cómo qué? Como ovejas. Las ovejas tienden a descarriarse, no tienen un sentido de dirección, se pierden muy fácilmente. Y como todo en la vida, hay ovejas que son más testarudas que otras. Hay ovejas que son muy necias. Hay ovejas que son muy rebeldes. Y el pastor tiene que aplicar disciplina a la oveja. ¿Sabe una cosa que hace el pastor? Literalmente, un pastor de ovejas. Cuando hay una ovejita que anda, que siempre tiende a descarriarse, que siempre tiende a alejarse, que no quiere escuchar la voz de Dios, literal, el pastor tiene que quebrarle la pierna. ¿Sabía eso? Los pastores de las ovejas, los que se dedican a cuidar ovejas, y a las ovejitas que andan de rebeldes, que se alejan, que no quieren obedecer al pastor, el pastor tiene que aplicar disciplina, tiene que quebrarle la pierna, su piernita, se la quebra. Y él mismo se la quebra y él mismo la vuelve a entablillar. ¿Y qué cree que hace esa ovejita con esa pierna quebrada? Tiene que estar cerca del pastor. La disciplina que el pastor ejerce en esa ovejita es para que esa ovejita esté cerca del pastor. Y es exactamente lo mismo que hace el Señor con sus ovejas. A aquellas ovejas que andan descarriadas, que no quieren obedecer, que no quieren escuchar la voz del pastor, que se alejan, que se pierdan, entonces el Señor tiene que aplicar disciplina. Para que la disciplina te haga estar cerca del Señor. Y eso es exactamente lo que está describiendo el Salmo 80. Asaf, que él pertenecía a la tribu de Judá, él está viendo que sus hermanos, las 10 tribus, fueron castigadas, fueron esparcidas, fueron conquistados, fueron muertos, fueron esparcidos por las naciones. Y Asaf, su hermano, siente el dolor de esas tribus que han sido esclavizadas, que han sido disciplinadas. Y Asaf por eso dice en el versículo 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Israel había fallado en el propósito para el cual Dios le había mandado. Ahora quiero que se quede con una imagen que también es importante notar. Las ovejitas dentro del servicio de Dios, ¿para qué eran? ¿Para qué se usaban las ovejas dentro del culto de Dios? Para presentarlas como un sacrificio a Dios. Y eso es lo que dice Romanos 12:1 y 2. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tú y yo nos decimos ovejas del Señor, es para presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Qué es vuestro culto? Racional.
No estamos aquí, hermanos, para estar sentados y nada más engordar y engordar y engordar y recibir palabra y venir al servicio y venir al culto. Tenemos un propósito. Las ovejas del Señor tienen un propósito: presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso es lo que implica ser ovejas del buen pastor. Y las ovejas de Israel habían fallado en ese propósito. Habían vivido para su deleite, para su propósito, para darse gusto en sus pecados, pero no para el propósito para el cual Dios los había llamado. Ahora que están a merced de los enemigos, destrozados, muertos en sufrimiento, se acuerdan de Dios. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el Salmo 78? Como Dios misericordioso les dio a beber agua, les dio pan, les dio protección, les dio calor en la noche, los protegió, los cuidó. Ahora vemos al pueblo en cautiverio. En el Salmo 78 vimos el desierto, y ¿se acuerdan lo que veíamos acerca del desierto? El desierto es la escuela de Dios. Ahora el pueblo está en cautiverio. No quisieron estar en el desierto, no quisieron aprender en la escuela de Dios, entonces Dios dice, te mando a cautiverio. ¿Sabe una cosa? Es mejor estar en el desierto con Dios que en cautiverio sin Él. Aunque en el desierto no hay nada, pero tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a depender de Él. Ahora, yo quiero que me acompañe a un pasaje. Cuando vemos en el versículo 3, cuando dice, oh Dios, restáuranos, tú restáuranos, yo no puedo restaurarme a mí, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Se acuerdan en el último sermón del Salmo 78, los yo haré de Dios que había leído de Spurgeon? Los yo haré de Dios. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Dios, restaura, tú restáurame. Tú haz, restáurame. Yo no puedo restaurarme a mí mismo. Bien, vamos a un pasaje para ver un poquito más acerca de esto. Vamos a Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Y vamos a comenzar con el versículo 12. Versículo 11, vamos a empezar. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. ¿Ya estamos todos ahí? Bien, dice la palabra, Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Dios es el que va a buscar sus ovejas, no es la oveja buscando a Dios. Es Dios buscando a sus ovejas. Es el buen pastor buscando a sus ovejas. Y Él dice, yo me levantaré, yo voy a ir. Yo voy a ir a buscar. Esos son los yo haré de Dios. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es clamar por salvación. Como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hasta que Jesús fue con el ciego y le devolvió la vista, el ciego pudo ver. Pero fue Jesús. Y es exactamente lo que está diciendo este pasaje. Versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas,
y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil, ¿qué? Yo haré volver al redil la descarriada. El único que nos puede hacer volver al redil es Dios. Él necesita encontrarnos. Él necesita ir a buscarnos. Es Él. Versículo 31. 30. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Esto está hablando de un evento futuro cuando el Señor va a regresar y va precisamente a recoger a sus ovejas. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿se acuerda en Salmo 80 que habla del Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, Él vino a rescatar, Él vino a ubicar, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Ahí mismo en capítulo 15 de Lucas. Versículo 4. Lucas 15, 4 al 7, dice la palabra: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La oveja perdida está hablando de la humanidad. Cristo vino a la humanidad a rescatar de ella a su pueblo. Dejó las 99 en el cielo y vino a rescatarnos a ti y a mí. Pero es Él el que vino, no somos nosotros. Y aún esto, cuando dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando la encuentra malherida, maltrecha, mal comida, sucia, Él la levanta a esa oveja y Él la carga en sus hombros. Esa es la imagen del buen pastor. Y eso es lo que el buen pastor hace con sus ovejas. Por eso es que el salmista dice: oh Dios, restáuranos. Oh Dios, ven a buscarme. Oh Dios, ven por mí. Estoy perdido. Mi pecado ha hecho un abismo entre ti y yo, entre tú y yo. Rescátame, sálvame. No puedo regresar a ti. Soy una oveja y no tengo el sentido de la dirección. No puedo regresar a ti a menos de que tú vengas a buscarme a mí. Sálvame. Rescátame. Llévame, como dice en Ezequiel 36, a los pastos verdes donde pueda pastar, donde pueda deleitarme. Mira, disciplíname, québrame mi pie, québrame mi patita, pero quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Ya me perdí, ya probé lo que significa estar lejos de ti.
Ya vi que en el mundo no hay nada bueno. Estoy harto de eso. Sálvame, sálvame, búscame, restáurame. La implicación de la restauración es la conversión, es arrepentimiento y fe. No quiero seguir por el camino que voy a la perdición. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Ahora camino a ti, buscando tu rostro, buscando el favor tuyo, y la fe me apropio de ti, porque la fe salvadora siempre busca a Cristo. La fe salvadora siempre está empapada de la sangre de Cristo. Siempre busca a Cristo, que es el buen pastor. Estoy harto de mí, restáurame. Regresemos a nuestro capítulo de Salmo 80. Y en el versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Calvino decía esto: la bendición de Dios es su bondad en acción. La bendición divina es la bondad de Dios en acción. Cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, significa que hay perdón. Eso es lo que significa. Haz resplandecer tu rostro significa perdóname, dame tu perdón. Vea lo que dice ahí en Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34, versículos 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos en espíritu. Aquel que va delante de Dios y dice: yo soy un pecador, no tengo nada, Señor, que ofrecerte. No tengo ningún mérito en mí. He fallado y te he pecado, pero sálvame, oh Dios. Dame tu favor para conmigo. Este salmo, cuando dice restáuranos, viene de una palabra hebrea que la vamos a ver más adelante, y es la palabra hebrea shub. Shub, que significa arrepentimiento. La palabra shub significa arrepentimiento, conversión. Hay otra palabra en el hebreo que se llama naam, que significa pesar o respirar hondo. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra que significa para arrepentimiento es metanoia. Y hay otra palabra en griego también que es metamelomai, que significa pesar o lamentar. Pero la palabra correcta para lo que es el arrepentimiento verdadero es metanoia en griego y shub en hebreo, que es arrepentimiento, conversión, contrición, no atricción, contrición, que es el arrepentimiento. Atricción es un remordimiento nada más. Contrición es arrepentimiento. Muy bien. El arrepentimiento verdadero es operado por el Espíritu Santo. Juan 16:8. Cuando Él venga, Él los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Es Él. El arrepentimiento proviene de Dios. El arrepentimiento lo da Dios, es un don de Dios. Muy bien, pero yo quiero que veamos de qué se compone el arrepentimiento verdadero. Porque muchas veces podemos confundir el arrepentimiento verdadero con remordimiento. Y vamos a ver la diferencia
entre estas dos cosas. Número 1, vamos a 1 de Tesalonicenses 1:9. 1 de Tesalonicenses 1:9. Dice la palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En este solo versículo podemos ver 3 elementos que componen el verdadero arrepentimiento. Número 1, el arrepentimiento verdadero es intelectual. Es intelectual. Número 2, es emocional. Y número 3 implica la voluntad o un elemento volitativo. Estas 3 cosas tienen que estar presentes en el arrepentimiento verdadero. Es intelectual porque tengo que saber de qué me estoy arrepintiendo. Es emocional porque me duele el pecado, porque el pecado me lastima, porque el pecado me hace sentir mal. Y número 3 es volitativo porque entonces de estar en el pecado, ahora la voluntad me lleva hacia Dios. Si en tu arrepentimiento sabes que has pecado a Dios, te sientes mal por el pecado, pero no está el elemento de que te lleva a alejarte del pecado, es un arrepentimiento falso. Estos 3 elementos tienen que estar en el verdadero arrepentimiento. Y el versículo precisamente lo menciona. Número 1, intelectual es volver a Dios. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Volvieron a Dios. Número 1, volvieron a Dios. Eso implica que se alejaron del pecado. Número 2, apartarse del pecado. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Cómo se convirtieron del pecado a Dios? Y número 3, servir a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Están estos 3 elementos, es volver a Dios, apartarse del pecado y servir a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es volver a Dios, apartarse del pecado y servir a Dios. Esto queda más claro en Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Hay 9 cosas que vemos en este versículo, en el versículo 16, 17 y 18. 9 cosas. Tome cuenta de los verbos. Número 1, lavaos. Número 2, limpiaos. Número 3, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Número 4, deja de hacer lo malo. Número 5, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. 9 cosas que podemos ver en estos 2 pasajes acerca del verdadero arrepentimiento. Es, vuelve a Dios, apártate del pecado y sirve a Dios. Anda en la justicia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Vuelvo a repetir. Si tú nada más conoces intelectualmente que has pecado y que eso que haces es pecado y te sientes mal y lloras por tu pecado y haces show y haces ayuno y haces un montón de cosas y te sientes mal y tú te estás lacerando a ti mismo, pero no hay cambio, es un arrepentimiento falso. Porque el arrepentimiento verdadero trae frutos. Trae fruto de justicia. Y eso es importante notarlo. Por eso el salmista dice,
oh Dios, restáurame, conviérteme. Tú produce en mí el verdadero arrepentimiento en mi vida. Me gusta lo que dice A.W. Pink. Dice, el arrepentimiento es la mano que suelta el pecado al cual antes se había amado. La fe es extender a Dios la otra mano vacía para recibir el don de su gracia. Esto quiere decir, con esta mano suelto mi pecado, pero con esta mano agarro la gracia de Dios. Creo en Dios y me someto a su gracia. Dejo mi pecado, abandono mi pecado y sirvo a Dios. El arrepentimiento es taparse la boca del pecador y clamar, ¡inmundo! ¡Inmundo! La fe es venir a Cristo como leproso y decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo me presento delante de Cristo y decir, soy inmundo, mi pecado, la lepra que tengo, soy inmundo. Pero Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Eso es arrepentimiento y eso es fe. Me arrepiento no para seguir de leproso, sino para ser sano, limpio. Pero ¿por qué hay fracaso tras fracaso? ¿Por qué quiero pero no puedo? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo sigues amando tu pecado. En el fondo sigues amando tu pecado. Señor, estoy harto de mi pecado. No quiero más este pecado. Dame arrepentimiento y dame la fe para llegar a ti. Límpiame para ser un siervo de la justicia. Mira, acompáñame a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Estamos hablando de Israel, ¿verdad? Estamos hablando de Efraín, las 10 tribus del norte. ¿Sí? Vea este pasaje maravilloso. Si les gusta subrayar su Biblia, este es un buen pasaje que hay que subrayar. Jeremías capítulo 31, versículo 18. Escuchando, dice el Señor, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, dice Efraín, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, que te desobedecí, que me puse de rebelde, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Vea lo que dice Efraín. Conviérteme y seré convertido. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Es, Señor, me has castigado, me has vuelto a castigar y el castigo hasta ahorita no ha servido. Conviérteme, conviérteme. Porque los castigos no me van a convertir a menos que tú me conviertas. Eso es lo que está diciendo este versículo. Estoy harto de estar en cautividad, de estar en pecado, de estar en esta situación miserable que tengo de mi vida. Conviérteme, clamo a ti. ¿Y qué dice? Si clamamos a Él, ¿qué dice? Y seré convertido. Vea la respuesta del Señor en el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente, ¿qué dice? Tendré misericordia, dice Jehová.
Lo que está diciendo aquí es, si tú clamas a Dios y le pides conversión, ¿qué dice Él? Tendré misericordia. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice la palabra, de ahí mismo, de Jeremías capítulo 31, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Déjame ponerlo en una ilustración, esto que acabamos de ver. Cuando una persona se ha convertido, cuando una persona demuestra que hay conversión, hasta los más simples actos de su vida lo manifiestan. Hubo un lechero que tenía la costumbre de echarle agua a la leche, como quizás hoy la que probamos, ¿no es cierto? Que ya parece agua de leche más bien. No es como la leche que cuando yo era niño era leche. Hoy es agua pintada de leche. Bueno, este lechero tenía la costumbre de echarle agua a la leche, pero fue convertido, fue alcanzado por el Señor. Y todos pudieron constatar que él había sido cambiado. No solamente cambió, sino que también la leche experimentó un cambio. También la leche fue convertida. Una mujer le hizo este comentario, que le dijo, ha cambiado la leche. ¿Qué hizo? ¿Compró vacas mejores? ¿Compró vacas de mejor calidad? ¿O le dio mejores pastos para que dieran la leche? Y este lechero le dice, no señora, tengo las mismas vacas y pastan en los mismos campos. La razón de la mejoría de la leche consiste en que hace algunas semanas yo fui convertido, fui rescatado por el Señor y también la leche cambió. Eso es conversión. En el lechero hubo arrepentimiento, hubo fe en el Señor. Y esa obra interna que hizo el Espíritu Santo lo manifestó también de manera externa. Con los jóvenes me gusta siempre utilizar este ejemplo acerca de cuando vamos al tianguis y a veces los kilos no son de a kilo, sino son de 900 gramos o de 800 gramos. Los kilos tienen que ser de a kilo debido a la conversión que el Señor ha hecho en mi vida. Y si alguno de aquí se dedica a ser lechero, pues la leche también tiene que cambiar. La conversión no es algo bonito o subjetivo. La conversión es algo real en nuestras vidas. Tiene que afectar todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Otro ejemplo. ¿Sabe por qué los cazadores de monos son exitosos? ¿Sabe cómo aprenden a cazar monos en África? Hacen una olla con una boquilla larga y muy pequeño, en cuanto apenas pueda caber la mano del mono. Y dentro de esa olla ponen cacahuate. Entonces el mono huele el cacahuate y mete la mano y agarra el cacahuate. Pero cuando quiere sacar su mano con el cacahuate, ¿qué cree que pasa? Se atora, porque no puede sacar su mano con el cacahuate. ¿De qué depende la libertad del mono? De soltar el cacahuate, sacar su mano e irse. Pero el mono está aferrado a ese cacahuate porque él quiere el cacahuate. Y entonces llegan los cazadores y lo atrapan. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Dios dice, ¿no quieres soltar tu cacahuate? ¿Qué es tu pecado? Amas todavía tu cacahuate. ¿Qué es el pecado? Suelta ese pecado y ven a mí.
Pero por eso es que tenemos tantas batallas y batallas perdidas en nuestra vida. Porque seguimos amando nuestro pecado. Seguimos aferrados a nuestro pecado. Y Dios dice, ¿quieres seguir en tu pecado? A cautividad. Rápidamente, hermanos, quiero llevarlos a un pasaje para ver 4 características de un falso arrepentimiento o de una falsa conversión. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. 4 características de un arrepentimiento falso. Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este Simón era alguien que le gustaba ser reconocido, que tenía poder, que tenía manifestación a causa de su magia, y entonces tenía seducido a su congregación o a los que estaban ahí en ese pueblo, o en esa ciudad. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, escuche. También, ¿qué dice? También creyó Simón mismo. ¿Y qué más hizo? Muy bien, 3 cosas hizo Simón. Creyó, se bautizó y estaba con Felipe. Hasta que llegó Pedro y Juan y lo pusieron en evidencia. Pero vea cómo este personaje, pues más bien esta persona, no es un personaje, esta persona creyó, se bautizó y permanecía con los apóstoles. Hasta aquí todo va bien, ¿no? Parece un cristiano, habla como cristiano, se viste como cristiano, anda con los cristianos, pero vamos a ver qué pasó con él. Número 1, una de las características de una falsa conversión o de un arrepentimiento falso es, le gusta la exaltación del hombre, le gusta que sea exaltado. Un falso convertido o alguien que se ha arrepentido falsamente, le gusta la adulación de los hombres, le gusta por estar por encima o sobre los hombres. Esto lo podemos ver en el versículo 9. Había un hombre llamado Simón, haciéndose pasar por algún grande. ¿Sabe una cosa? La meta de un falso convertido es su propia gloria. La meta de un nacido de nuevo es la gloria de Dios. No es la exaltación de su persona, es la exaltación de Dios. Es la exaltación de Cristo sobre su vida. No es su propia gloria, sino es para la gloria de Dios. Número 2. La segunda característica de estos falsos convertidos es que no está centrado en Cristo. Él no amaba a Cristo, él quería los beneficios de Cristo. Él quería simplemente, él vio que con su magia no podía competir con Felipe. Entonces, ¿qué quiso? Les dio dinero, les quiso comprar para él también poder hacer la imposición de manos para el Espíritu Santo. Es alguien que no está centrado en Cristo, que solamente busca los beneficios de Dios. Una buena pregunta, hermanos, que tendríamos que hacernos es esta. ¿Busco a Dios, busco a Cristo o busco solamente sus beneficios? ¿Ando detrás de las manos de Dios o ando detrás del corazón de Dios? Los falsos convertidos son personas que no entienden el Evangelio.
se centran más en sus propias acciones que en las acciones de Cristo. Número 3, tienen una actitud egoísta. Versículos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quería esos dones por dinero, para ser reconocido, para ser notado, para sentirse bien consigo mismo. Pero escúcheme bien, los dones que el Señor nos han dado es para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos. Y número 4, no entienden el arrepentimiento. No conocen el arrepentimiento verdadero. Versículo 22 dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Número 1, él no quería las consecuencias, él no tenía un arrepentimiento verdadero. Él simplemente no quería las consecuencias de su pecado. Se preocupó por las consecuencias, pero no por haber ofendido a Cristo. El arrepentimiento no necesita que otros intercedan por ellos, sino que es un acto personal de ir y arrodillarte delante del Señor y pedir perdón por eso. ¿Podemos ver las 4 características de un falso convertido? Hermanos, que nuestro arrepentimiento, como decía, no me acuerdo si lo dijo Paul Washer o no me acuerdo quién lo dijo, pero muchas veces tenemos que arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento. Porque a veces es el arrepentimiento egoísta, el arrepentimiento que busca la exaltación propia. Pero el arrepentimiento verdadero que viene de Dios te humilla y hace que te humilles delante del Señor. Y regresemos a nuestro pasaje. Salmo 80. Versículo 4 dice, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrima y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Se acuerdan del Salmo 78? ¿Qué era la comida que Dios les había dado en el desierto? Maná. ¿Y ahora qué dice el salmista? Tú. Fíjense una cosa, no dice Asiria nos está dando pan, pan de lágrimas, sino el salmista dice, tú me estás dando pan de lágrimas. Reconoce la soberanía de Dios, pero a causa de su pecado. En el Salmo 78, en el desierto, 40 años Dios les dio maná. Y ahora, cuando están en cautividad, cuando están en miseria, dice, nos has dado a comer pan de lágrimas, de dolor, de miseria. Tú nos has dado a comer pan de lágrimas, así como tú nos das de comer maná, por causa de nuestro pecado, ahora tú nos das pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestro sermón. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con versículos 6 al 19. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra.
que tu palabra es viva, Señor. Yo te ruego, Padre, porque tú traigas conversión a nuestro corazón. Tú haces sentir la necesidad para que clamemos a ti, Padre. Te pido, Señor, por arrepentimiento verdadero, porque todo creyente debe de crecer en arrepentimiento y fe, Señor. No es solamente un evento en el pasado, sino es algo que constantemente tenemos que hacer, porque entre más somos expuestos a tu palabra, vemos la maldad que hay en nosotros. Pero, Señor, solamente tú puedes convertirnos. Como decía Efraín, conviérteme y seré convertido. Ayúdanos, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.